Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Ay, papito, mira la cabina, mira qué llenazo que tenemos. Vamos al último programa del 2015 en La Hora que Ortiga. Gracias por su sintonía. Ustedes dirán, ¿qué hago en este micrófono y qué hago con la cámara que no es habitual? Bueno, es que hoy tenemos un invitado especialísimo, entonces hay que darle manteles largos, que llaman. Oigámoslo. Hoy viene Carlos Roversi, siempre como Ortiga, pero de manera específica como una voz altamente calificada para analizar lo que ha ocurrido en esta semana en materia de relaciones internacionales. La Haya, Isla Portillos, Zika, Cuba. Oiremos la voz de Carlos Roversi y después abriremos línea y redes porque nos parece que el tema va a estar caliente. Nos vamos de inmediato con el tarjetazo de la semana. El tarjetazo de la semana. Es momento de agudizar el ojo crítico y ver dónde están las faltas. El tarjetazo de la semana hoy, sin discusión alguna, es verde. Es verde para Costa Rica, es verde para el equipo técnico, es verde para el gobierno de Laura Chinchilla y para este gobierno en lo correspondiente por el rotundo éxito obtenido en La Haya. Dije en un discurso que habíamos salido tarjeteados pero ganando por goleada. Esa expresión se la oí también a la expresidenta Laura Chinchilla, al expresidente José María Figueres. Es tantica como el gallo pinto en relación al fútbol, en este caso esas relaciones internacionales. Contundente, entonces, la tarjeta verde para nuestra patria por este rotundo éxito diplomático, jurídico y de soberanía. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Empezamos, amigas, amigos, Tiro al Blanco. Esta noche vamos a introducir el tema de política, sentencias, actividades. Regresamos con Tiro al Blanco. Esta noche vamos a abordar todo lo que tiene que ver con política internacional de los últimos días, que ha sido variado, controversial, polémico, y Carlos y yo hablamos que íbamos a dedicar el programa a este tema, por eso no entramos con el habitual menú de subtemas. Este es el tema y con él está La Haya, está el viaje a Cuba, están los cubanos, está Zika, está el BCIE, está Luis Guillermo Solís, Laura Chinchilla, Manuel González, Edgar Ugalde, todo lo que hemos escuchado. Carlos Roversi, politólogo, abogado, periodista, ex viceministro de Relaciones Exteriores, concurrente a diferentes foros internacionales e indudablemente partícipe en las últimas horas de una serie de análisis y de reacciones. Entonces hemos convenido de que Carlos va a hacer una introducción del tema y después abrimos línea y redes para interactuar con ustedes y crecer en un tema que no por resuelto lo de La Haya o irresuelto lo de los cubanos dejan de ser importante. ¿Y por dónde arrancamos, Rolando? Ahí sí que estamos complicados, porque lo de hoy no tiene... Yo creo que podríamos ordenarlo con La Haya, 1, viaje a Cuba, 2,
SICA 3 y después lo cruzamos. Ok, bueno, me parece que es importante dos elementos que han aportado hoy dos queridísimos amigos nuestros, Rolando, Luis Barahona, el colega periodista, y don Freddy Pacheco, doctor Freddy Pacheco, los dos lejos de cualquier pensamiento político partidario, ¿verdad? O sea, eso es una gran ventaja. Luis Barahona recordó una cosa hoy en redes que yo creo que se nos ha ido a todos, y que tiene que ver con la llamada trocha o la ruta 1856. Y Luis Barahona recuerda que la ruta 1856 empezó a gestarse en 1982, PL 480. Y además de eso tenía que ver con el problema del conflicto armado en Centroamérica durante la administración de Luis Alberto Monge. Eso lo podemos retomar ahora. Y Freddy Pacheco consigue un documento que me parece tremendamente histórico. Es una carta hecha por el general Álvarez, creo que es, jefe del ejército de Nicaragua en el momento del 2010. Era el subalterno Hasenleben, el segundo, encargado de la frontera sur de ellos, frontera norte de Costa Rica, donde relata con absoluta claridad, es un documento oficial público, que Freddy hoy logra conseguirlo, lo tenía por ahí o no nos acordábamos de eso, donde el general Avilés dice que el ejército está dispuesto a todo, y pone el número de efectivos de más de 600 efectivos que en ese momento, arrancando el año 2010, y ojo ese dato, arrancando el año 2010, vea que no estamos hablando ni siquiera mayo del 2010. ¿Por qué hago esta referencia, amigas y amigos? La referencia es que el problema que generó la invasión de Nicaragua, la ocupación de Nicaragua, para ponerlo en los términos del derecho internacional, a Costa Rica, Isla Portillo, no arranca en mayo, ni en octubre, ni en junio del 2010, Rolando. Eso arranca desde el 2009, cuando Relaciones Exteriores de Costa Rica detecta declaraciones del señor Pastora, que dice que va a dragar el río en una cantidad tan elevada que va a afectar el río Colorado. Y lo dice. Y incluso recordémonos de que Pastora anuncia la venta y la compra, porque él la vende y la compra el ejército de Nicaragua, de una draga hechiza, hecha por un ruso, socio de él, y que ellos se lo venden al gobierno de Nicaragua. Y entonces ese anuncio hace que el gobierno de Costa Rica, hablemos la administración Arias Sánchez, empieza a hacer una serie de gestiones diplomáticas ante el gobierno de Nicaragua para evitar mayores conflictos. Y hay una carta oficial del entonces canciller Bruno Estaño, muy dura, que ahí está. Y yo lo que he sostenido, Rolando, en estos días es que la historia es inflexible, porque la historia no se puede mover, o sea, la historia ya fue. O sea, los datos están, las pruebas están, aquí no hay nada que inventar. Yo puedo inventar algo aquí en este micrófono y usted mañana me saca toda la información y me dice, usted mintió porque eso ya pasó. Yo puedo especular hacia el futuro, pero no puedo especular hacia atrás, ¿verdad? Y entonces, esa carta que hace Bruno y esa información y todos esos datos, viene el cambio de gobierno. En el cambio de gobierno hay cosas que uno tiene que contar. A mí me tocó visitar con la presidenta Chinchilla y el canciller en ese momento René Castro al presidente Ortega. Y en la conversación que se da, la intención es evitar conflictos con Nicaragua como se habían generado. Recordémonos que había una confrontación personal entre Óscar Arias y Daniel Ortega. Y la idea era, como había cambiado el gobierno, tratar de mejorar las relaciones. Se supone que eso empieza bien. En junio del 2010 detectamos de nuevo declaraciones de Pastora, ya no de una draga hechiza, sino habla de 5 dragas. Y de una capacidad de dragar que sin duda alguna iba a perjudicar seriamente el territorio costarricense. Y ahí aparece una carta que me toca a mí como vicecanciller hacer, muy dura, tomando muchas de las bases de la carta de Bruno Estaño. Veamos el nivel histórico. Esa carta es en la que aplaudimos una minoría y una mayoría
censuran la dureza de Carlos Roversi, vicecanciller. Es correcto, esa carta me genera un editorial del periódico La Nación donde me dicen inexperto, era la palabra más tranquila, un conflicto con el entonces canciller y con alguna gente de gobierno, a tal nivel que incluso, Rolando, como anécdota, yo estuve a punto de renunciar, pensando que me había equivocado. Y recurro a 2 personas y recibo una tercera llamada. Recurro a Edgar Ugalde, llamo a Edgar Ugalde, un queridísimo amigo de ambos, de muchísimos años. Figura estelar en el caso de La Haya. Así es. Recurro a Rodrigo Carreras, otro amigo entrañable de nosotros, los 2 profesores míos en algún momento en las universidades, en donde llevé cursos, y recibo una llamada realmente interesante de Bruno Estaño, que tenía grandes conflictos con doña Laura y con René Castro en ese momento por los problemas que se habían generado. Y los 3 me ratifican y me dicen, usted tiene la razón. Entonces, eso me hace tranquilizarme. En octubre, Claudio Monge, el exdiputado del Partido de Acción Ciudadana, hace una denuncia pública. Yo estaba fuera del país en ese momento, en una actividad propia de mi cargo. Claudio Monge hace una denuncia pública diciendo que hay oficiales del ejército metidos en una finca, la finca Aragón. Y empieza, digamos, ya la discusión general. Ahí hay un dato importante, Rolando, que hay que tener presente. Los soldados del ejército nicaragüense, amigas y amigos, aquí para que no nos llamemos engaño, aquí estamos hablando con las verdades, han entrado a territorio costarricense sécula seculorum. Por siempre, entran y salen, entran armados y salen armados, porque los gobiernos costarricenses hemos sido irresponsables en el manejo de la frontera. Porque en este país, en general, todos esos temas nos parece pequeñiticos. Por eso digo yo que nos dicen ticos, ¿verdad? Porque minimizamos esos detalles. Con la denuncia de Claudio Monge empieza ya la investigación y se determina efectivamente que hay una participación más activa del ejército. Hay una decisión del gobierno de Costa Rica, del ministro de Seguridad, don José María Tijerino, junto con algunos sectores, de intervenir una zona determinada que se llamaba Vila Portillo, donde al parecer entraban más fácilmente los soldados del ejército de Nicaragua. Los oficiales nuestros no tienen ni la capacidad, no la capacidad, yo creo que la capacidad la tienen de sobra, no tienen la preparación para sostener, digamos, un proceso de esos, y toman una decisión acertada, que es retirarse, porque nosotros no tenemos capacidad defensiva, tenemos una capacidad defensiva mínima y una capacidad ofensiva inexistente. Y el ejército nicaragüense entra y empieza a movilizarse una cantidad de efectivos que efectivamente un día de estos don Federico Ruiz, quien era ministro consejero, lo hace público en Facebook, donde dice que yo hago una llamada para buscar al entonces embajador Castillo de la OEA, pidiéndole de inmediato que intervenga ante el organismo de Estados Americanos, porque el conflicto se va a hacer muy serio. Y quiero decirles una cosa, costarricenses, estuvimos a pocos minutos de una guerra con Nicaragua. Nicaragua tenía efectivos militares armados y preparados. Hoy don Freddy Pacheco hace una revelación importantísima, y no solo armados en Isla Portillo, no, arman toda la frontera norte de Costa Rica, frontera sur de ellos, digamos, del lado del río. No es que entran a Costa Rica, eso no es cierto tampoco, salvo en Isla Portillo, pero tienen preparado su ejército, que además es un ejército que sabe qué hace, para tratar de ver cuál va a ser la reacción de Costa Rica y entonces tener una excusa para meterse. Incluso, no estamos hablando solo en el río San Juan, Rolando, podemos preguntarle a los ciudadanos de San Carlos, de Los Chiles y de La Cruz, porque empezó a haber movimiento en toda la frontera. Y es donde Costa Rica tiene que tomar una decisión. Hay voces de guerra, incluso tenemos reuniones con alguna gente que nos dicen, nosotros ponemos la plata y hay que buscar las armas para enfrentarnos a Nicaragua. Y la actitud inteligente, patriótica y muy costarricense, doña Laura Chinchilla y de su equipo de trabajo, es, no señores, la cultura de Costa Rica no puede cambiar, acudamos a los organismos internacionales, y es donde se toma la decisión de ir primero a todo el mundo. O sea, se hizo una ofensiva diplomática impresionante. Quiero contar una anécdota. Me tocó a mí hablar con los políticos costarricenses. Ahí tengo 3 anécdotas interesantísimas que quiero revelar, digamos, hoy. La primera es que yo busco a un analista internacional que era muy conocido en los medios, amigo particular de nosotros en ese momento,
que se llama Luis Guillermo Solís. Ni siquiera él pensaba estar en el Partido de Acción Ciudadana, menos ser candidato al Partido de Acción Ciudadana. Simplemente se había salido de Liberación Nacional, tenía un movimiento que se llamaba Alianza Patriótica y estaba ahí trabajando algunas cosas. Recurro a Luis Guillermo Solís, me acuerdo a Constantino Urcullo, a Carlos Murillo, a varios de los analistas para contarles qué es lo que está pasando y pasarle la información para que nos ayuden a generar un espacio de la opinión pública inteligente, no alarmista, pero además serio. Igual nos reunimos con los directores de medios, nos reunimos con grupos de interés político y comercial del país que tienen relaciones importantes con Nicaragua, y eso lo dejamos ahora porque tiene que ver con el tema de Zika. Y la segunda anécdota es que me voy a buscar a José María Tijerino, el exdiputado Merino, José Merino del Río. Y José Merino del Río está con José María Villalta. Y José Merino del Río me dice una cosa interesantísima que a mí no se me olvidará. Me dice, mire, ustedes están equivocados si ustedes creen que yo puedo influir con el régimen de Nicaragua. Yo no me llevo con Nicaragua. Me parece que Ortega desvió la atención de la revolución y no tengo ningún vínculo. Yo podría hablar con los cubanos para ver si Cuba influye en el régimen sandinista, pero yo voy a estar a la par del gobierno de Costa Rica. Y ahí está José María Villalta, que también me dice lo mismo. Y eso quiero dejarlo claro porque es parte de la historia real. Y efectivamente, Merino habla con el vicecanciller Sierra, que sigue siendo el vicecanciller de Cuba, y ellos hacen un esfuerzo para tratar de convencer a Cuba de que se repliegue. A Nicaragua. De convencer a Nicaragua de que se repliegue y que no cause efectos. Cosa que, por supuesto, no lo logran hacer. Y el tercer elemento que también me dejó muy impresionado es que de los ex cancilleres que llamamos aparece un señor, para mí un señor, se llama Bernie House, que se pone a las órdenes del gobierno de Costa Rica sin ser cercano al gobierno. Y me acuerdo que me dice, Carlos, pero ¿qué hago? Y entonces le digo yo, necesitamos que vaya a México a explicarle a México qué es lo que está pasando. Me dice, ¿cuándo? Y yo digo, entre 5 horas. Me dice, pero no estoy preparado, nada. Le digo, don Bert, ¿qué hago? Y me dice, no, tranquilo, ¿a qué horas salgo? ¿De dónde salgo? Y yo me las agencio. Eso, muy costarricense, muy honorable. Bueno, por supuesto, don Fernando Naranjo se va para otros lados, don Fernando de Rocal se va para otros lados, y hacemos todo un operativo en diversas zonas de América Latina. Hacemos un esfuerzo en la OEA con Enrique Castillo, y hacemos un esfuerzo en Naciones Unidas con Eduardo Olivarri y con Manuel Dengo en Naciones Unidas en Ginebra. Y ese operativo va unido a otra cosa, que es una decisión que tomamos, que es continuar con el equipo técnico jurídico que estaba en eso, en donde hay unos costarricenses que uno tiene que ponerse realmente la mano en el pecho y decirles gracias. Por supuesto, Edgar Ugalde, que ha sido o es la persona que más conoce a los nicaragüenses y la historia de Nicaragua y Costa Rica y los conflictos. Pero fuera de Edgar, que ya todo el mundo lo conoce, aparecen dos figuras que me parecen destacables: Arnoldo Brenes y Sergio Ugalde. Y ellos se pegan a mi oficina, fundamentalmente me toca mucho trabajar este tema en su momento, y empiezan a trabajar todo el proceso, y son los que nos van asesorando permanentemente a este país hasta lograr el triunfo alcanzado hace algunos días. Ese es, digamos, como uno podría decir, la introducción de un tema que por supuesto nos puede llevar días y semanas y hasta hacer un libro para decir por qué Costa Rica tiene que actuar como actúa. Para decirle a los costarricenses hoy, después de tantos años y después de este triunfo diplomático que ha alcanzado la democracia, que ha alcanzado el Estado de Derecho, de que la emergencia sí existió, de que estuvimos a pocos segundos de una guerra con Nicaragua, que incluso aquí hay una decisión, Rolando. ¿Qué hubiese pasado si el gobierno de Costa Rica toma la decisión de mantener sus efectivos en Isla Portillo y matan a un oficial de la policía? La historia hubiera dicho qué gobierno más loco
se murió un ciudadano porque no entendían de que no teníamos capacidad. Esas son las cosas que uno a veces dice en este país de cómo actúo. Si actúo por una forma me va a criticar, y si actúo por otra forma me va a criticar más o igual o peor, ¿verdad? Entonces, me parece que ese es como la base esencial de lo que sucedió. A partir de ahí empezamos a hacerles investigaciones del caso, a demostrar qué es lo que estaba pasando. Entraron muchos efectivos militares de Nicaragua aquí a Costa Rica, a territorio costarricense. Nosotros empezamos a hacer los estudios, se definió hacer la trocha. La trocha se hace, o la ruta 1856, se hace un pedazo en la zona de conflicto. Ha aparecido algunos analistas de escritorio, y es que, Rolando, es muy sencillo analizar en escritorio. Ahí es donde yo por primera vez le estoy dando razón a los árbitros. Qué fácil es ser árbitro desde fuera de la cancha de fútbol, ¿verdad? Y con repetición. Y con repetición, eso es facilísimo, pero hay que estar allá adentro, como hay que estar adentro en la toma de decisiones. Y ahora que yo oigo analistas y algunas personas tratar de definir cuál es la verdadera historia, porque ellos le inventan, no tuvieron la oportunidad o el riesgo o la toma de decisiones de qué se hacía en ese momento. Y los que hemos vivido esa historia, yo creo que tenemos que contarla para que los costarricenses tengan claro el panorama. Porque en el momento que se toma la decisión de hacer la ruta 1856, que la gente pregunta ahora quién la dijo, quién no la dijo, cuál fue la idea, etcétera, yo no estuve en esa reunión, no puedo contar en función de eso. Lo que sí puedo decir es que había una necesidad para defender la zona fronteriza. Y ahí lo que venía sucediendo era que cuando tratábamos de entrar por el río, no podíamos entrar porque Nicaragua, y ahí lo está diciendo la Corte, violenta los derechos de libre navegación de los costarricenses. Las maestras no podían ir a dar clases, los niños no podían ir a dar clases. Se presentó el caso con la Cruz Roja de una zona, recordemos que era una época también donde hubo muchos problemas climatológicos. Tuvimos una crisis en el noratlántico de Costa Rica. Correcto, y entonces una vez la Cruz Roja trató de entrar para proteger a una gente en una comunidad y no la dejaron, simplemente les dijeron que no. Entonces, digamos, en medio de ese escenario se toma la decisión. Ya los hechos, digamos, que han sido denunciados de la ruta 1856, eso lo podemos discutir en otra actividad, y ojalá sean determinados, sancionados y definidos con absoluta claridad por los órganos judiciales del país. Pero ese es un tema paralelo. Lo cierto es que había una necesidad, y había la necesidad no solo por el tema climatológico, sino por el tema de protección del país. La Corte ha dicho: Costa Rica tiene derecho a hacer lo que quiere en su territorio, como nosotros siempre dijimos. Vea, hay una frase mía ahí en la prensa nacional donde dije: Nicaragua puede hacer lo que le dé la gana con el río. Es que Costa Rica nunca peleó eso, siempre y cuando no afectara los intereses y los derechos soberanos del pueblo costarricense, que es diferente. Después de tantos años, hoy Costa Rica puede darse el lujo de decir: el territorio costarricense sigue siendo costarricense. Nicaragua recibió una llamada de atención fuerte por violar la soberanía costarricense, y nosotros recibimos una llamada de atención que tiene que dejarse clara. Nos dicen: ustedes, si no demostraron la emergencia, tenían que haber hecho estudios de impacto ambiental. Nos faltó la experiencia de haberle enseñado a la Corte cuántos soldados del ejército estaban en el otro lado. Nos faltó decirle y enseñar a la Corte las fotografías que se tomaron en su momento, donde se veía la movilización de tropas en toda la zona fronteriza. Nos faltó eso, nos faltó llevar declaraciones de los costarricenses para que dijeran cómo se metían soldados del ejército nicaragüense por toda la zona fronteriza. Eso es cierto, nos faltó, y por eso fue la regañada del caso. Ese es como con el perdón de haberme ampliado un poco, una brevísima referencia histórica de cuál fue la realidad de lo que pasó. Hoy estamos en La Hora que Ortiga, en el último programa del 2015, y nuestra conversación es con el ex viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Roversi, politólogo, abogado, periodista, ortigoso. Primera parte de su intervención ha sido un resumen apretadísimo de los antecedentes que nos llevan hasta la sentencia en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, donde nos dan una tarjeta amarilla y ganamos por goleada. Esto es un motivo de gran regocijo nacional. Este elemento está en el centro de la semana. Ocurre el miércoles.
El domingo sale el presidente de la República con una delegación hacia Cuba y en la agenda incluye el tema de los migrantes cubanos atascados en Costa Rica. El presidente regresa a Costa Rica el miércoles al amanecer y el viernes vuela a Honduras y de Honduras a El Salvador. Viene la cumbre de SICA para el traspaso de mando en que asume Honduras. El Salvador acepta ayudar en el tema de los cubanos, Honduras también, Belice no y Guatemala tampoco, Nicaragua tampoco. En ese ánimo entran a la reunión política de SICA. Pusimos en el centro la sentencia de La Haya porque ahora los temas se interconectan. En redes hay opiniones diversas. Una persona muy calificada me mandó un me mandó un mensaje por WhatsApp que dice: en escasas 24 horas pasamos del triunfo en La Haya a la vergüenza en el SICA. Carlos, ¿cómo ver estas cosas? Bueno, primero porque no quiero caer... Perdone, dentro de unos 7 o 8 minutos abrimos todos los accesos ya para tener los temas ubicados. Primero, no quiero caer en el error que caen otros. Me falta una parte de la historia, que es el cambio de gobierno y el ingreso del nuevo gobierno. El presidente Solís y el canciller González toman una sabia decisión de sostener el equipo de trabajo, incluso de pedirle a Edgar Ugalde que se mantenga como jefe. Y quiero dejar algo claro ahí también: Edgar Ugalde se había pensionado y Edgar Ugalde, aún pensionado, aceptó mantenerse como jefe. Yo siento que no trataron bien a don Edgar, el gobierno, con el ingreso, porque lo quitaron de donde estaba. Me parece que pudieron haberlo dejado, pero bueno, hay una decisión política entendible. Don Edgar pertenece a un partido político, un gobierno diferente, y lo cambiaban. Pero don Edgar, en ese sentimiento costarricense que lo destaca, decide quedarse en el equipo, y el presidente y el canciller defienden ese equipo y defienden la política pública, porque esto es una política de Estado, esto no es una política de partidos, esto no se puede beneficiar a un partido político ni nada. Y yo coincido con el presidente de la República, es una política pública y así lo vemos quienes participamos en eso, y me parece que hay que darle una gran felicitación al gobierno de la República por ese detalle de haberse mantenido en la misma política pública del gobierno anterior y del gobierno tras anterior, y haber en conjunto haber logrado este triunfo, y eso históricamente será así. ¿Qué pasa después de eso? Y este manejo de política que uno a veces no entiende. Digamos que en el caso de Centroamérica, Rolando, es muy difícil. Uno podría decir que el SICA no sirve para nada. Digamos, esa podría ser la primera impresión. Pero el SICA es un sistema. Y ahí es donde vienen las primeras grandes contradicciones que vemos hoy. El SICA es un sistema donde hay un subsector político, hay un subsector económico, hay un subsector educativo, de ciencia y tecnología. Es muy grande el tema, ¿verdad? En el conflicto con Nicaragua, una de las cosas que nos dijimos: ¿qué hacemos? O sea, para no generar mayores crisis. Y vea que la crisis la mantuvimos en el campo político y la llevamos al campo jurídico. Nunca afectamos el tema comercial ni económico, porque recuerden, costarricenses, que el principal puerto en todo Centroamérica es Limón, y a Limón llegan casi todos los productos que después entran a Centroamérica, y lamentable o dichosamente tienen que pasar por Nicaragua. Y entonces nosotros no podemos cerrar fronteras. Eso fue un tema que se discutió muchas veces y decidimos desde el inicio: no podemos cerrar fronteras porque sería graves afectaciones a la economía costarricense, a la economía centroamericana, a la economía nicaragüense. Pero pensando en los costarricenses era, digamos, nuestro más inmediato tema. Y hicimos un gran esfuerzo por sostener en el SICA, en Centroamérica, digamos, unas posiciones conjuntas. Y hoy que oigo o veo esta decisión del gobierno de la República ante el tema de los cubanos, que ahora podemos hacer alguna referencia a esa, yo estuve 3 años representando a Costa Rica en el SICA durante la administración de Laura Chinchilla. Fui el representante enviado por el canciller a Centroamérica. Y exactamente la actitud que tuvo el gobierno de Costa Rica hoy, la actitud que siempre le criticamos a Nicaragua. Vea qué grave, Rolando. O sea, es exactamente igual. Nicaragua, cada vez que no se le aceptaba una posición, hacía un berrinche, porque esa es la palabra, yo coincido en esa palabra que han dicho algunos hoy, un berrinche, se paraba de la mesa y se iba.
y rompía cualquier conversación. Exactamente hizo Costa Rica hoy eso, un berrinche. Y eso me parece que es muy mal visto dentro de lo que ha sido la política pública exterior costarricense, y así como yo aplaudo muchas de las actitudes que ha hecho el canciller González, me parece que esto fue una pifia total que lo puede cometer cualquier funcionario de gobierno, porque en la función de gobierno estamos predispuestos a cometer errores. Esta decisión de hoy y que genera todo un debate, bueno, entonces la prensa informa lo que se dijo, que era retira a Costa Rica del sector político. Por supuesto que eso es una suspensión de uno de los sectores, de todos esos sectores. Vea que no habló de retirar el SICA porque no podemos. O sea, ¿cómo nos vamos del CIECA? ¿Cómo nos vamos del Sistema de Integración Aduanera? O sea, no nos podemos ir de Centroamérica si ese es nuestro hábitat. Pero la palabra de retirar fue dicha por el gobierno. Pero aún más grave, el canciller reacciona hace unos minutos en las redes sociales diciendo que es mezquino, que es una barbaridad, que no es cierto, que nunca han dicho retirar ni nada por el estilo. Pero aparece el representante del gobierno de República, amigo cercano del presidente Solís, don Alberto Cortés, representante ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, y dice que él comparte la decisión del presidente de retirarse del SICA. Entonces uno dice, por Dios, o sea, en política exterior no puede haber contradicciones en el aparato público, y me parece que la decisión de hoy efectivamente es muy lamentable, no se entiende y en nada se logra, porque Costa Rica aceptó que los cubanos entraran. Costa Rica tomó una decisión que a mí me parece correcta o incorrecta, no, me parece correcta, pero esa decisión tenía que haber sido negociada en Centroamérica. Y quiero contar una cosa, Rolando, a mí me tocó, porque este problema de los cubanos no es nuevo, es un problema que viene de hace años, que es una irresponsabilidad del gobierno de Ecuador y es una irresponsabilidad del gobierno cubano. A mí me tocó ver esa experiencia. Nos convocamos una reunión del SICA antes de permitir el ingreso a los cubanos. Hicimos la reunión del SICA y fue Centroamérica el que le pidió a Costa Rica que apoyara a hacer ese corredor humanitario. Costa Rica aceptó, a pesar de que estábamos opuestos por razones humanitarias, por razones de que sospechábamos que había un tráfico de personas, que en Costa Rica nunca lo pudimos probar. Y por eso, y hay una actividad muy fuerte de Katia Rodríguez, la actual directora de Migración, y de todo el equipo de Cancillería, nosotros estábamos opuestos e impedíamos que entraran los cubanos. Y empezamos a permitir el ingreso de los cubanos cuando se hizo ese corredor, en conjunto con Nicaragua, con Honduras, con El Salvador, etcétera. ¿Qué pasó después? A mí me parece, yo tengo varias hipótesis. La primera hipótesis es que es una estrategia de Cuba. Es una estrategia de Cuba para las negociaciones que tiene con Estados Unidos y que le dice a Nicaragua, póngase en vivos. Tengo una segunda hipótesis, que Nicaragua, Guatemala y El Salvador un poco, y Belice en alguna medida, están aprovechando este tema para ver si se flexibiliza el ingreso de migrantes centroamericanos a los Estados Unidos, como lo tienen los cubanos con esta ley de un pie adentro y un pie afuera. Me parece que por ahí deben dar las cosas, y entonces hay una estrategia en donde le metieron una zancadilla a Costa Rica, pero yo supongo que Costa Rica había hablado con Nicaragua. Pero aquí hay un gran problema, Rolando, y que quiero dejar aquí como sintetizando lo que viene hacia futuro. Ojo, a Nicaragua hay que creerle con un ojo abierto y con un ojo cerrado, ¿verdad? Porque probablemente Nicaragua vaciló al gobierno. A mí no me extrañaría que si el gobierno cuenta la verdad, porque si el gobierno aceptó a los nicaragüenses sin haber conversado con Nicaragua, me parece una irresponsabilidad. Pero si el gobierno conversó con Nicaragua y con el resto de Centroamérica de que venía una nueva ola de migrantes y le dijeron que sí, y después le zafaron la tabla, me parece que fue una zancadilla, ¿verdad? Y lo embarcaron, como nos puede embarcar en cualquier momento. Yo tengo todavía serias dudas de que esta resolución de La Haya vaya a resolver el problema de Costa Rica y Nicaragua. No lo ha resuelto desde 1858, así que vamos a seguir teniendo, digamos, eso se estira y encoge entre dos países donde sus pueblos son hermanos, pero sus gobiernos no. Estamos en la hora que Ortiga. Hoy hablamos con Carlos Roversi, tema La Haya, cubanos, SICA, viaje a Cuba del presidente Luis Guillermo Solís y el desempeño que ha tenido el gobierno en esta materia. A partir de este momento abrimos el acceso telefónico 905-222-0000,
La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Y ante una pregunta que me hace Rodolfo Chacón y que me están haciendo por redes, Otto Guevara, Natalia Díaz, José Alberto Alfaro y yo presentamos un recurso de amparo contra el cobro del marchamo, con una medida cautelar para que se suspenda el cobro y con una petición de sentencia exigiéndole al Ministerio de Hacienda a redefinir el cálculo como corresponde en derecho. Eso fue presentado ayer. Hay gente que me pregunta, ¿pago o no pago el marchamo? Yo no le puedo aconsejar a nadie. Le digo qué estoy haciendo. Yo no lo voy a pagar hasta final de mes para dar oportunidad a que la Sala Constitucional se pronuncie sobre la medida cautelar y la admisibilidad del recurso de amparo. Si ocurre o no ocurre, ahí tomaríamos la decisión, pero este no es un consejo para ustedes, es una acción mía. Vamos a una pausa y venimos con las llamadas y los mensajes que tenemos. Regresamos a La Hora que Ortiga, último programa del 2015. Lejos estábamos de imaginar que iba a ser un programa sobre La Haya, sobre el Zika, sobre Cuba, sobre los cubanos, sobre el gobierno de Costa Rica. Podríamos hablar de la final Alajuelas Saprissa, que los alajuelenses la veíamos venir, pero de lo que estamos hablando hoy no. Dichosamente tenemos un experto propio de la casa. Hemos oído de Carlos un relato de varios elementos. Obviamente, como él ha manifestado, aquí podrían ingresar muchísimos temas para acrecentar este análisis. Vamos a oír a don Adolfo Campos y a don Alberto Castro. Liberia y Guadalupe, les pedimos ser concretos en lo que nos vayan a plantear para aprovechar el tiempo al máximo. Don Adolfo, bienvenido, adelante. Bueno, que primero que todo felicitarlos y desearles feliz Navidad por tan excelente programa a usted, don Rolando, y a Carlos Roversi. Vea, hoy sí le voy a llevar la contraria. Don Carlos, usted será seguro un científico en eso, yo soy un sencillo opinólogo. Pero le voy a decir, en mi humilde concepto, Luis Guillermo está actuando muy bien en ese tema. En el segundo caso de la isla Calero, omite usted decir que eso empezó porque había una familia narco Aragón que se llaman los Tarzanes y hacían lo que les daba la gana, asesinaban, mataban, y el gobierno de Nicaragua hizo un operativo. Vino uno de ellos a Limón a decir que le habían quitado la finquita donde él trabajaba como pequeño agricultor. Se hacían los locos igual cuando Televisa pasaba para arriba y para abajo. En tercer punto, doña Laura no fue la que denunció eso, fue ahí a la fiscalía, pero el diputado Claudio tenía por lo menos 5 meses de estarle diciendo día por medio por radio lo que estaba pasando, y fue una apreciación de un maicero. Vean, el río San Juan, una llena del río San Juan, ni 200 dragas corrigen un cauce como ese en una llena, y que Dios los bendiga. Muchas gracias, feliz año. Gracias, don Adolfo. Don Alberto Castro, Guadalupe. Don Alberto Castro desde Guadalupe, gracias a don Adolfo Campos. Aló. Que en el tema de los cubanos, cada quien tiene su interés ahí, pero no se refería al interés de Costa Rica, nada más siendo que somos humanitarios. No, lo que somos tontos útiles, con todo el respeto. Siempre nos utilizan y salimos rascando por metiches, así se lo digo, con todo el respeto. Y en el asunto de los nicaragüenses, bueno, ya mucha gente está cansada de que con eso que somos pueblos hermanos, porque bastante vuelan, Lima no vuelan, ¿verdad? Ya tienen una invasión civil, don Carlos, falta la militar. Y antes existía el CIAR, yo no sé si todavía existe. No, ya no existe. Y ahora ya no tenemos, como dice el chavo, ¿quién nos va a defender? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Oímos a Carlos Roversi con sus reacciones. Primero, Adolfo, vuelvo, por eso conté la historia no arranca con el tema de los Tarzanes y con el tema ese específico que le reconocí a Claudio su papel en ese campo. El tema arranca meses antes con la intención de Pastora ya montada y de Daniel Ortega de apropiarse un pedazo de territorio costarricense por razones que, vuelvo a lo mismo, nos llevaría otro día entero a hablar de eso por razones, pero para hablar muy claro, que tiene que ver con petróleo, con gas natural, con concesiones petroleras en la zona marítima costarricense que también quiere apropiarse Nicaragua. No es tan sencillo, vea,
Y vuelvo a decir lo mismo, la historia es inflexible, las pruebas están, no es un problema de que el ejército nicaragüense para defender la lucha contra el narcotráfico entró. ¿Por qué el ejército nicaragüense o por qué Nicaragua hizo, Rolando, un aeropuerto en Isla Maíz, que llaman ellos, que es un humedal de 3 kilómetros cuadrados? Nadie se ha preguntado eso. Nadie ha dicho nada. ¿Por qué los ambientalistas no dicen nada? Si violentaron todo Ramsar, hay una razón militar y de otras índoles, ¿verdad? Así que no nos llamemos engaño, ya no nos llamemos engaño, ni sirvamos a los intereses de Nicaragua, por favor. Aquí pensemos en los intereses de Costa Rica. Y en el caso que decía el señor anterior, yo creo que tiene razón, a veces somos ingenuos. Pero bueno, eso es parte de la cultura costarricense y no vamos a cambiar. Y yo creo que sí, que efectivamente nosotros tenemos que definir a futuro, ojalá que este gobierno lo implemente con claridad, una política pública en razón con Nicaragua, porque los conflictos no se acaban, Rolando, con este resultado de la Corte de la Haya. Eso no es cierto. O sea, esto va a abrir un espacio importante para poder reanudar una serie de relaciones que las tenemos frenadas desde hace 5 años, pero el conflicto va a continuar y va a continuar una vez más grave que otra y una vez diferente a la otra, pero efectivamente aquí hay un tema importante de tratar. Vuelvo a lo mismo, entre pueblos no hay problema, el problema es entre los políticos, entre los estados, pero nunca es de que Costa Rica afecte a Nicaragua. Y esto no es hablar de xenofobia, ahí está la historia. Desde 1858, cuando Juan Rafael Mora decide no pelear los derechos de mar en los derechos limítrofes naturales a los que tenía sentido, como en cualquier parte del mundo, que es la mitad del río para un país y la mitad del río para otro país, cuando decide, para no tener más conflictos por el tema de Guanacaste, por el tema de que habíamos salido de una guerra donde miles de costarricenses soldados habían muerto por el cólera, Juan Rafael Mora decide y le dice al general Cañas: déles el río y busquemos un límite diferente, porque al fin de cuentas el río no era tan importante para nosotros. Bueno, desde ese momento, 1858 hasta ahora, los conflictos no han parado y sinceramente, Rolando, no van a parar. Dice Arturo Donzo: excelente programa, felicidades y éxitos. Orlando Palma: saludos, Rolando. La Corte Internacional basó su sentencia en el Tratado Caña Jerez. Es un éxito de Laura Chinchilla Miranda. Saludos a Laura y me alegro del desenlace del atropello Ortega Pastora. Gracias. Y en Twitter nos dicen lo siguiente. Saevil dice: ustedes se fueron de pollos y ahora quieren que la región nos saque de este enredo. Esto a propósito de una publicación de la hora Cartiga. La crisis de cubanos se origina por irresponsabilidad del gobierno ecuatoriano con visas, pero Costa Rica es responsable de haberlos aceptado. Warren Chavén: hasta donde entiendo se negoció desde antes, en el SICA se ratificaron posiciones. ¿Cuál hubiera sido la mejor actitud? Warren Chavén: yo pregunto, ¿ha sido tan importante el SICA? ¿Podremos sobrevivir sin él? ¿Es imprescindible para nuestro país? Luego dice Varo: el gobierno de Nicaragua no creo vacile a este gobierno salido del PAC. El gobierno salido del PAC se pinta solo para eso. Manuel Dengo: excelente introducción de Carlos Roversi. Lisette Villalobos: saludos, que Dios les bendiga, qué hermoso programa, diversos temas. Bien. Maynor Anchía: es cierto, ahora es necesario que se termine y que se finalicen las investigaciones por presunta corrupción, se refiere a la trocha. Saevil, bueno, no, ahí estaba retuiteando. Varo: la reacción del gobierno a este tema del SICA siempre está tardía y enredada, pero a alguien le sorprende en algo. Pregunta el POAS: muchas gracias a Carlos por decirlo. Nos oímos el otro año. Bendiciones y muchas gracias por este año, feliz Navidad. Varo: creo que la ruta 1856 siempre fue necesaria por hermanos ticos que viven allí y la enlodaron por mezquindades de politiquillos. Teacher Josué: hubo personas que aprovecharon la emergencia para lucrar de más con la trocha. Pregunta Varo: excelente por la soberanía y la democracia y gran lección para los que esperaban enlodar a una gran dama. Eligio Jiménez: excelente programa para informarse del acontecer político diario. Los escucho siempre de regreso a casa después de la U. Variedad de abordajes. Carlos, un tema que está ahí transversal. ¿Qué importancia tiene el SICA? Bueno, nosotros somos parte de Centroamérica
O sea, el mundo moderno arrancó primero de las relaciones bilaterales a las relaciones multilaterales. Y a partir de las relaciones multilaterales se convirtieron en relaciones regionales. Costa Rica como mercado es un mercado de 4 millones de personas. O sea, no tenemos ninguna importancia, para ponerlo así desde el punto de vista económico, en el gran orbe mundial, en el gran tema de la globalización. Somos un pequeño país, un pequeño pedazo de tierra, 50,000 kilómetros cuadrados, Rolando. Lo que producimos nosotros en un año probablemente se produce un mes en el distrito, en la provincia de Shanghái, en China. Esa es la magnitud de esto, ¿verdad? Y entonces hemos logrado desde los años 60, cuando visionarios como Carlos Manuel Castillo y otros empezaron a hablar de la integración centroamericana, lograr algo de integración, por lo menos en materia económica. Tenemos profundas diferencias en materia de desarrollo, profundas diferencias en materia de visión política, que han ido, digamos, como acercándose un poquito con que los procesos democráticos en Centroamérica nos han unido en alguna medida, aunque sigan sintiendo grandes diferencias. El tema de la soberanía de las instituciones públicas, de la soberanía del Poder Judicial, todavía hay muchas diferencias que no son fáciles de arreglar. Entonces, el sistema de integración centroamericana ha permitido tener una serie de foros que son trascendentales y por ejemplo, el foro del sistema de integración aduanera o el sistema de integración económica. Nos convertimos en un mercado, dejamos de ser un mercado solo de 4 millones para ser un mercado de 300 millones, que sí se ve con mejores ojos en Estados Unidos o en Europa o en los países del Asia Pacífico, etcétera. Entonces, a mí me parece que renunciar a Centroamérica, hoy lo decía con un queridísimo amigo con el que tenía discrepancias en ese sentido, a pesar de que me parece que en medida de que las instituciones del SICA son tan valiosas que no podamos renunciar a ellas, no estamos en el Parlamento Centroamericano, no estamos en la Corte Centroamericana, porque son instituciones políticas con las que no compartimos, pero sí estamos en un montón de órganos de integración que son vitales. Nosotros no podríamos hacer lo que hizo Albania con Enver Hoxha en los años 60, 70, de aislarnos. ¿Cómo nos aislamos de Centroamérica? O sea, hay que estar en Centroamérica, hay que estar en América Latina. Ustedes me van a preguntar, ¿para qué sirve el CELAC? Probablemente para nada, pero es un foro donde Costa Rica tiene que defender los intereses de la democracia regional y latinoamericana. No, pero ahí, Carlos, yo quisiera matizar esa respuesta con mi manera de abordarlo. Todos los organismos internacionales son importantes, unos más útiles y otros menos útiles. Por ejemplo, nosotros no estamos en la Corte de Justicia, ni falta que nos hace, porque ahí hay abusos palpables. Pero sí hemos sido parte del SICA. Por ejemplo, somos parte del Consejo Monetario Centroamericano, por ejemplo, que está integrado por los bancos centrales de Centroamérica. ¿Y qué tiene eso que ver? Y tiene que ver con la estabilidad monetaria de toda la región, que nos incluye. No imagino a Costa Rica aislado de eso. Todos los empresarios están organizados, los sindicatos están organizados, los ambientalistas están organizados, las policías, los narcotraficantes, las redes de proxenetas, los transportistas, todos están organizados regionalmente. Entonces, a mí me parece que el SICA es una instancia hoy imprescindible, y no es de sumas y restas, es de realidades. ¿Cuál es la furia de Luis Guillermo Solís, a mi entender? Que su mundo se le desplomó. Porque recordemos que Luis Guillermo Solís es, después de Rafael Ángel Calderón y Daniel Oduber, creo que uno de los pocos presidentes que se origina en la diplomacia ortodoxa, digámoslo así, y él asume que todos le van a cumplir. Y cuando le dicen 3 de 5 que no, entra en un estado de reacción violenta, que incluye un elemento que para mí es nuevo. Yo no sé si para Carlos ya estaba. Yo estuve en el norte visitando campamentos para ver de qué se trata, porque no me gusta que me cuenten cuentos. Fui a hablar con cubanos y cubanas, me encontré variedad de gente que entró por Ecuador, gente que entró por Colombia, gente que entró por Panamá, gente que entró por Costa Rica y que está en los campamentos. Pero mis números andaban en que estábamos entre 4 y 5 mil.
Hoy oí al presidente hablar de 10.000 y lo oí cuando Radio Monumental está transmitiendo en directo desde la Cancillería. El presidente habla de 10.000. Entonces, la situación es mucho más grave. Claro. La Comisión de Emergencia ha gastado ya más de 200 millones de pesos. Los organismos internacionales, hola papá, hola mamá, como que entraron en receso navideño. Esto va a explotar en cualquier momento. Entonces viene la pregunta, Rolando, por eso nos vamos a salir de la Organización Internacional de Migraciones, de la OIM, donde hay una costarricense de directora, Laura Thompson, alajuelense, ¿verdad? O sea, ¿nos vamos a salir de eso? ¿O nos vamos a salir de la OEA porque no nos escucharon? O sea, a mí me parece que ahí es donde viene el tema de la responsabilidad. Agregándole otra cosa para que quede ahí como anecdotario la historia. Luis Guillermo Solís fue embajador en el gobierno de José María Figueres, embajador en Centroamérica. O sea, creo que es de los pocos costarricenses que ha tenido ese rango de ser embajador para toda la región. No era un embajador en un país, sino era un embajador especial para todo Centroamérica. O sea, él conoce, esto siempre ha sido así. Incluso siempre hemos estado minoría en Centroamérica porque siempre se unen los del Triángulo Norte contra el resto por razones económicas y de desarrollo. Y en los últimos años Nicaragua y El Salvador por razones ideológicas aliados, incluso con Honduras cuando hubo un cambio, eso cambió un poquito, y con Guatemala cuando también cambió un poquito. Así que no hay sorpresas, Rolando, no hay sorpresas. La sorpresa ha sido este berrinche, que acuérdense de mí, costarricenses, volvemos a la historia, hacia futuro. En pocas semanas o meses, entonces Costa Rica se me vuelve a sentar en la mesa política porque en las demás no he renunciado. Vea que la primera reacción del canciller hoy es decir, no, mire, estamos suspendiendo sentarnos en la mesa política, pero no estamos suspendiendo el resto. ¿Por qué? Porque no se puede. Así de simple, no se puede. Me dice el licenciado Oscar Izquierdo, director de Cooperación Internacional de AIA, el agua y el saneamiento son temas importantes en la región y Costa Rica asumirá la presidencia en enero. Sí, así es. O sea, dentro de menos de un mes asumimos la presidencia de una instancia regional en materia de agua y de saneamiento. Y yo calculo que en un año asumimos la presidencia del SICA. ¿Qué vamos a hacer? No ir a la presidencia nuestra. Es realmente una situación compleja. Me escribe un exministro que no me ha autorizado para dar su nombre y me dice, Rolando, con esta decisión de retirarse de la instancia de coordinación política, se afecta de manera clara todos los ámbitos, porque los demás son, ¿cómo diríamos?, complementarios, son derivados. Son subsistemas. Y uno de los más vulnerables el de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Entonces, no hay duda de que se produce un desconcierto, una angustia, un agobio, una ansiedad. Devolvámonos un minuto, Carlos. ¿El viaje a Cuba generó algún beneficio en lo que se ha conocido hasta hoy? Bueno, el gran dilema es que el viaje a Cuba debió haber tenido un interés específico que era resolver el problema de los cubanos. Si no logró resolver eso como pareciera, si Cuba no ayudó para hablar con el resto de Centroamérica, a mí me parece que fue un fracaso el viaje a Cuba y era innecesario. De ahí en adelante, que si van a darnos becas deportivas, de que si vamos a mejorar un poquito la situación de los muchachos que estudiaron medicina en Cuba para que ingrese a Costa Rica, etcétera, etcétera, si se va a mejorar la relación comercial, no sé en qué campos, porque tenemos poco, o la relación de paquetes turísticos, etcétera, a mí me parecen secundarios, porque la política es de realidades y de coyunturas. La coyuntura era muy clara. El presidente Solís tenía que ir a Cuba. A mí me parece que tenía que ir a Cuba con una delegación más o menos. Eso es pecata minuta. Aquí nos preocupamos de las tonteras. No, preocupemos de las verdades. Si había una crisis donde Cuba tenía un papel, la visita del presidente tenía que ser ir a resolver ese papel, ir a resolver el problema de los cubanos junto con el gobierno de Cuba. No lo logró. Hoy es un fracaso de política exterior. Entonces el viaje era innecesario. Dice Warren Chávez, desde la colonia de Costa Rica ha sido discriminada primero por ser más pobre y luego años después por tener más desarrollo. Gustavo Méndez, el efecto llamada, una estrategia irresponsable del gobierno, nadie la quiere, todos tenemos problemas y traer más. Déjenme ver qué más anda por aquí.
Varo, pero estas escenas de gobierno salió del Parque La Constante. Hay una sola semana sin teatro. Pregunta Marvin, esa nueva ocurrencia solo traerá más problemas. Saevil, no, eso ya lo comentamos. Sí, hay una pregunta ahí que dejamos sin respuesta y que no quiero dejarla ahí agotada. Sí hubo gente que se aprovechó de la emergencia para beneficiarse, a tal nivel que hay un proceso judicial que tiene que resolverse. Ojalá la Fiscalía lo haga lo más rápido posible y determine las responsabilidades, pero además de otra cosa, Rolando, que determine el monto de esas irresponsabilidades o esos actos ilegales, porque siguen hablando irresponsablemente los de escritorio, esos analistas que aparecen de la noche a la mañana, de que aquí se robaron 21 mil millones de colones. Eso es, miren, déjenme decirle primero, eso es imposible, es una charlatanería. Uno puede ir a la zona y va a ver una gran parte de la obra, las zonas de acceso. Bueno, Rolando fue presidente del INDER, puede contar de las zonas. Ustedes pueden ir, amigas y amigos. Canal 7 hizo un reportaje hace unos días, realmente impresionante lo que se ha hecho ahí. ¿Que hubo algún negociado? Probablemente. ¿Que hubo alguna plata que se robaron, entre comillas? Probablemente. No está probado. Yo no sé si la Fiscalía lo va a probar en ese sentido, pero sería importante primero determinar quiénes y cuánto, para que de una vez quede claro el resultado de esa investigación y se sancione a la gente en la magnitud que hay que sancionar. Carlos, antes de darle gracias a Dios y a la gente que nos acompaña, pregunta de cierre. ¿Gana o pierde Costa Rica en el balance de esta semana? De ahí, no, yo creo que a pesar de esto de hoy que nos hace afectar, es tan importante el resultado de la Corte de Justicia La Haya que Costa Rica gana. ¿Resultado de la final? 3-0 en el Saprissa y 3-0 en Alajuela. O sea, con lo que dijo Carlos, me imagino que es que ganamos por ventaja deportiva, porque yo no creo que le esté hablando de 6-0. Estoy hablando de 6-0 a favor de Liga Deportiva Alajuelense. Miren, amigas y amigos, con la objetividad y serenidad que tienen Carlos y Glenn, yo creo que no habría final, ¿no? Vamos a terminar el año. No, que conste que no dijimos lo que dicen los amigos de deporte aquí, que el partido ya se acabó. No, hay que jugarlo. Claro que hay que jugarlo. No, la final es, todo partido, Alajuela, Saprissa, Alajuela, es único. Cada uno tiene su rango. Yo recuerdo, porque es inolvidable, cuando le metimos a Saprissa 4-0 en el estadio de Alajuela, con Rolando Fonseca haciendo estragos. Nadie podía imaginarse eso. ¿Por qué ocurrió? Porque ocurrió. Otras veces Saprissa nos ha pasado por encima y nos ha bailado. Estos dos partidos hay que verlos, hay que disfrutarlos. Desde luego, Carlos y yo iremos al estadio Alejandro Morera Soto el miércoles, doña Betsy también. Espero que Glenn pueda ir y que vaya con una sola camisa, no que vaya con dos. Tiene que trabajar. Yo lo vi en el estadio con las dos camisas. Claro, ahí yo lo increpé aquí. Amigas y amigos, gracias a Dios, gracias a esta empresa, gracias a ustedes, terminamos un año más de labores y nos vamos a detener. Volveremos el 4 de enero. Digo con mucho sentimiento que hoy Glenn, que tiene un humor especialísimo, compartía con algunos colegas que trabajan en la empresa que hoy era el pelón de despedida de La Ortiga. Entonces le preguntaron que cómo, y Glenn les dice, sí, es que los patrocinadores les están dando para hacer un pelón marca mayor. Y entonces le preguntaron que quiénes eran los patrocinadores, y dice, no tiene ninguno. El patrocinio de este programa somos nosotros dos, esta empresa con todo su personal, Mari Carmen Pozo, Rigo González, Rodolfo Chacón y Mayra Alfaro, hoy Marco Ramírez, que hacen posible que nosotros construyamos este encuentro, esta red mediática, esta maravilla de la comunicación, que cada vez que me aventuro en el plano de las giras, Carlos, me encuentro más y más gente que nos oye. Carlos una vez me decía, Rolando, es que la gente nos reconoce por la voz, y yo decía que la voz de Carlos sí, porque es una voz muy vigorosa, la mía no, va igual para los dos. Así es que nos vamos despidiendo con agradecimiento, Carlos. Muchísimas gracias, les pedimos las disculpas del caso por las diferencias a veces o por los errores que cometamos.
Les deseamos lo mejor de lo mejor. Costa Rica está primero por encima de cualquier cosa, y la felicidad a sus familias, a sus hijos, esposas, madres, hermanos, hermanas, y que la paz llene el corazón de todos y todas y cada uno de nosotros. Bueno, amigas, amigos, Dios las y los bendiga donde quiera que estén, dentro o fuera del país, en su trabajo, en su descanso, en el hospital, en tránsito, esperando el bus, como tanta gente nos escucha. Y cuando agradecemos a todos los equipos de trabajo, a Rodolfo Chacón, a Mayra Alfaro, a Alex Víquez, Carlos Monge, Esteban Chacón, Jorge Jiménez, Mila Cuesta, ya mencionamos a Glenn y a Marcos, a Rigo, a Mari Carmen, me están poniendo otro nombre, pero Esteban Cubero y Heiner Chacón. Y ni Carlos ni yo podríamos vivir esta aventura de comunicación, de socialización, de exposición, si Betsy y Norita no nos lo toleraran, porque al final de cuentas implica que estemos menos tiempo en nuestros hogares, y eso cuenta para ellas y cuenta para nuestros hijos y nietos. Así es que toda esta multitud, le damos gracias a Dios, le damos gracias a ustedes. Hoy nos extendimos un poquito, el tema lo ameritaba. Ofrezco disculpas por el atraso en el resto de la programación. Nos vamos hacia Navidad y el Año Nuevo. Glencito, adelante.